Mi madre siempre decía que mi hermana y yo éramos gemelas. Pero una prueba de ADN reveló que ambas éramos bebés robadas. Cuando le pedimos la verdad, solo dijo que nos rescató. Y ahora cargamos con la culpa de amar a quien nos robó o denunciarla. Crecí creyendo que mi hermana y yo éramos gemelas. Esa palabra fue una especie de condena dulce desde el primer momento en que tuve conciencia de quién era y cómo me ubicaba dentro del mundo. Gemelas. Así, con G mayúscula, como si eso nos convirtiera en una especie de unidad mística indisoluble. Mi madre se encargó de repetírnoslo hasta el cansancio, como si con repetirlo pudiera hacerlo más cierto, más profundo, más válido. Nos vestía igual, nos peinaba igual, y a donde íbamos nos presentaba como mis gemelas preciosas, como si el mundo entero necesitara saber que había logrado una especie de milagro biológico. A pesar de que nuestras diferencias físicas eran evidentes para cualquiera con dos ojos y algo de sentido común, yo tenía la piel un poco más clara, el cabello más ondulado, la nariz más ancha. Mientras que Maya era visiblemente más menuda, con los ojos achinados y un lunar perfecto sobre el pómulo derecho, mi madre insistía en que éramos idénticas, que simplemente la genética podía jugar bromas. Y cuando preguntábamos por qué yo tenía alergias alimenticias y Maya no, o porque yo necesitaba gafas desde los 9 años y ella no. Ella respondía con una sonrisa de esas que parecen ensayadas y soltaba su frase de siempre: ustedes son gemelas de alma, no todo tiene que tener explicación médica. Nunca tuvimos motivo real para dudar. O mejor dicho, si lo tuvimos, nunca lo dejamos escalar lo suficiente como para derribar el altar donde habíamos puesto a nuestra madre. Ella nos crió sola. Nos dijo que nuestro padre se había ido poco después de nacer, que no quiso asumir la responsabilidad de tener 2 hijas y que ella, como mujer fuerte que siempre fue, decidió que no necesitaba a ningún hombre para sacar adelante su familia. Durante años la admiramos por eso. Era fácil idealizarla cuando la veías levantarse a las 5 de la mañana para preparar el desayuno, cuando te cosía disfraces para Halloween a mano o cuando te pasaba la mano por la frente cuando tenías fiebre. Ella no era perfecta, pero en nuestra cabeza, lo había sido todo. Nunca hubo abuelos, ni tíos, ni primos, ni nadie que pudiera aportarnos otro tipo de historia. Nuestra familia éramos nosotras 3. Punto. Y en ese contexto tan hermético, no había por donde meter dudas sin que sonaran a traición. Crecimos en un vecindario tranquilo de las afueras de St. Paul, Minnesota, rodeadas de iglesias pequeñas, supermercados con pan barato y vecinos que sabían tu nombre pero no se metían demasiado. Iba a la escuela con Maya, y aunque no estábamos en el mismo salón, hacíamos todo juntas: el almuerzo, el club de arte, los paseos al parque, los castigos cuando alguna de las dos se portaba mal. Nuestra madre era del tipo de mujer que se encargaba de estar en todo, de revisar tareas, de preguntar con quién hablábamos, de mirar con sospecha a cualquier persona que quisiera acercarse demasiado. En ese momento no lo vi como algo raro. Pensaba que era normal tener una madre sobreprotectora, una madre que no te dejaba ir a pijamadas o que se negaba a que viajáramos solas en autobús escolar. Lo justificaba con amor. Con miedo a perder. Ahora entiendo que era miedo a que algo se rompiera. A los 28 años, con trabajos estables y una rutina donde empezábamos a construir vida por separado, Maya y yo decidimos hacernos una prueba de ADN por curiosidad. Fue una decisión absurda y repentina, provocada por un anuncio que nos salió en una app de descuentos. Algo como: conoce tu historia genética por solo $49. Pensamos que podía ser divertido, ver de dónde venían nuestros antepasados, si teníamos algún pariente famoso o si salía alguna mezcla exótica en el mapa de genes. Hicimos la prueba sin mayor expectativa, como quien llena un test de personalidad para matar el rato. Las semanas siguientes se sintieron eternas, pero cuando llegó el resultado, el correo decía lo siguiente: usted y la persona con la que compartió el kit no tienen relación biológica directa. Me quedé mirando la pantalla como si fuera una broma. Volví a leerlo. Volví a comparar nombres. Pensé que había un error, que tal vez habíamos metido mal los códigos. Pero no. No había error. Ni Maya ni yo teníamos conexión genética alguna. Ninguna. Ni siquiera éramos primas lejanas.
En paralelo, también vimos que no compartíamos ni un solo marcador genético con nuestra madre. Esa noche nos sentamos en la sala, con la computadora en las piernas y la ansiedad tragándonos vivas. Maya fue la primera en decir lo que ambas pensábamos: ¿qué carajo significa esto? Y yo le respondí lo único que podía salir de mi boca en ese momento, que toda nuestra vida fue una mentira. Llamamos a nuestra madre. No pudimos esperar. Necesitábamos una explicación urgente, una razón lógica, algo que nos dijera que todo era un error. Cuando llegó, traía bolsas del supermercado y todavía tenía las llaves colgando en la mano. Maya le mostró la pantalla y le preguntó, sin adornos ni rodeos, qué significaba eso. Nuestra madre se quedó en silencio un segundo demasiado largo y luego dijo algo que me congeló por dentro: las rescaté. Así, sin más. Como si hubiéramos sido cachorros en un basurero. Como si la palabra rescate pudiera envolver en nobleza algo que sonaba demasiado parecido a un secuestro. Le preguntamos de qué hablaba, que explicara, que se dejara de eufemismos. Ella, con voz temblorosa pero sin perder la compostura, dijo que nos había encontrado a las dos a través de gente que conocía, que nuestras madres biológicas eran mujeres en situaciones difíciles, que no podían criarnos y que, en vez de dejarnos en el sistema, le pidieron ayuda. Según su relato, ella simplemente aceptó cuidar de nosotras como un acto de amor. Cuando Maya le preguntó si eso significaba que éramos adoptadas, nuestra madre se molestó. Dijo que no, que eso es otra cosa, una palabra fea que usan los que no entienden lo que es el verdadero amor de una madre. Y cuando le pedí que nos mostrara papeles, registros, cualquier documento legal, su respuesta fue: ustedes son mías, eso no basta. No. No bastaba. No cuando toda nuestra identidad había sido moldeada alrededor de una mentira. No cuando nuestras vidas se sostenían sobre una historia que ahora se sentía más como un secuestro que como una adopción. Esa noche no dormimos. Nos encerramos en mi apartamento y repasamos una y otra vez lo que había dicho, lo que no había dicho, los vacíos entre sus frases, los silencios que ahora pesaban más que cualquier palabra. Y en medio de todo eso, una pregunta empezó a abrirse paso en mi cabeza, como un cuchillo en la carne: si todo eso era cierto, ¿quiénes éramos realmente? ¿Dónde estaban nuestras verdaderas familias? Y lo peor de todo, ¿qué íbamos a hacer con la mujer que durante casi 30 años habíamos llamado mamá? Porque una cosa era la verdad biológica. Otra, completamente distinta, era la carga emocional que venía con esa palabra. A pesar de la rabia, del desconcierto, de la sensación de haber sido traicionadas en lo más profundo, seguía existiendo una parte dentro de mí que la quería. Que se acordaba de su voz cantándome cuando estaba enferma, de sus manos apretándome los hombros el primer día de clases, de sus lágrimas el día que me gradué. ¿Cómo carajo se perdona eso? ¿Cómo se enfrenta uno al hecho de que la persona que más te cuidó puede haber sido también la que más te destruyó? En ese momento, aún no teníamos respuestas. Pero lo que sí sabíamos, lo que teníamos claro desde esa noche, era que no íbamos a quedarnos calladas. Íbamos a encontrar la verdad. Íbamos a mirar esa mentira a los ojos. Y si ella era culpable de algo más que palabras torcidas, íbamos a hacer que el mundo lo supiera. Así nos doliera. Así nos partiera por dentro. Porque no se puede construir una vida sobre una herida tapada con cinta adhesiva. Y ya era hora de arrancar la venda. Actualización 1. Pasaron apenas unos días después de aquella conversación con mi madre cuando Maya y yo empezamos a darnos cuenta de que esto no era solo un problema personal, sino un asunto mucho más grande. Mucho más profundo y mucho más sucio de lo que queríamos admitir. Durante esas primeras 72 horas, nuestro cuerpo funcionaba en automático. Comíamos sin hambre, hablábamos sin pensar, y por momentos nos invadía ese silencio pegajoso que solo ocurre cuando el cerebro está demasiado ocupado intentando no colapsar. Lo primero que hicimos fue evitarla. A pesar de que vivíamos a unas cuantas calles de su casa, nos mantuvimos lejos. Yo no le respondía los mensajes. Maya tampoco. Ella insistía con una mezcla de tono pasivo-agresivo y victimista, que no entendíamos nada, que cómo podíamos hacerle esto después de todo lo que nos dio, que qué clase de hijas éramos.
Y aunque por momentos esa culpa emocional me apretaba el pecho, me obligaba a recordar que esto ya no era solo un problema de sentimientos heridos. Esto era un crimen. Y por más que doliera, tenía que empezar a tratarse como tal. Una noche, sentadas en el comedor de mi apartamento, con todas las luces apagadas y solo la luz azulada de la cocina encendida, Maya me dijo que había estado investigando en línea y que, al parecer, existían casos de adopciones ilegales en los años 90 que se habían llevado a cabo en hospitales pequeños, sin demasiada supervisión, especialmente en zonas donde las clínicas operaban con personal no regulado. Me mostró un foro donde otras personas habían descubierto que sus adopciones informales escondían historias de bebés robados. De mujeres que se habían despertado después del parto con los brazos vacíos y una enfermera diciéndoles que sus hijos nacieron muertos, cuando en realidad se los habían entregado a otras familias. Y aunque al principio todo me sonaba a una película conspiranoica, no podía negar que había patrones que se repetían: madres solteras, sin redes de apoyo, hospitales rurales, documentos firmados con fechas alteradas, registros desaparecidos. El vacío legal era tan monstruoso como el silencio que se tejía alrededor de estas historias. Y mientras más leíamos, más probable se volvía la idea que tanto nos habíamos resistido a aceptar, que mi madre no era una mujer que simplemente quiso ayudar. Era parte de algo mucho más oscuro. Y lo peor es que llevaba años viéndose al espejo sin la menor sombra de remordimiento. Fue Maya quien dio el primer paso real hacia algo más concreto. Una mañana, sin avisarme, marcó la Línea Nacional de Ayuda para Personas Adoptadas y Niños Desaparecidos. Me lo confesó después de hacerlo, con esa voz entre temblorosa y determinada que solo le había escuchado el día que enterramos a nuestro gato. Le tomó casi una hora hablar con la persona que le contestó, y cuando colgó, sus manos todavía le temblaban. Me contó que la mujer al otro lado de la línea fue amable, paciente, que le hizo muchas preguntas que la hicieron sentir invadida pero también escuchada. Le preguntaron fechas, nombres, ciudades, todo lo que pudiéramos tener. Y cuando Maya explicó que ni siquiera teníamos certificados de nacimiento oficiales ni documentación legal de adopción, la mujer le dijo que eso ya era suficiente para abrir un expediente preliminar y derivarlo a un investigador regional. También nos sugirió buscar ayuda legal especializada en derecho familiar y delitos federales, porque dependiendo de los detalles, nuestra madre podría enfrentar cargos graves. Esa noche, después de colgar con una abogada que nos recomendaron en un grupo de apoyo, me encerré en el cuarto de baño con el portátil y empecé a buscar mi propio rastro. Lo que encontré me dejó helada. Cuando introduje mi nombre completo en la base pública de certificados de nacimiento del condado donde supuestamente nací, no había ningún registro con mi nombre. Nada. Como si nunca hubiera existido. Ni hospital, ni fecha, ni certificado, ni médicos. Mi hermana corrió la misma suerte. En ese momento sentí que todo mi cuerpo se comprimía hacia adentro, como si la identidad que había construido durante casi 3 décadas se desmoronara en cámara lenta. Sin registro, sin papeles, sin prueba legal de existencia. Y entonces vino una pregunta que me perforó el pecho: ¿qué pasaría si mi madre terminaba arrestada? ¿Qué carajos pasaría con nosotras? ¿Legalmente qué éramos? Los días siguientes fueron una espiral. Maya se metió de lleno a buscar archivos físicos, registros escolares, cualquier papel que pudiera darnos una pista. Revistamos cajas viejas, álbumes de fotos, sobres con documentos amarillentos que mi madre guardaba en una especie de baúl que siempre decía que era privado. Cuando lo abrimos, encontramos papeles falsos. Así, sin más. Certificados de nacimiento hechos con máquina de escribir, con fechas alteradas con corrector líquido, con firmas que claramente no correspondían a nadie legítimo. Encontramos también un par de recibos médicos a nombre de una tal Susan L., fechados en un hospital que nunca nos mencionó, y cartas rotas con encabezados de una agencia de intermediación familiar que no aparecía en ningún directorio legal. Todo apuntaba a una red de mentiras que llevaba años perfeccionándose. Y sin embargo, mi madre seguía llamando, seguía mandando mensajes donde se hacía la víctima, diciendo que nosotras no entendíamos lo que era amar a alguien como ella nos amó.
En medio de todo ese caos, decidimos guardar cada papel, cada recibo, cada pedazo de prueba en carpetas rotuladas y escaneadas. Llenamos una carpeta digital, una física, una en la nube. Nos asesoramos con una segunda abogada que, después de ver todo el material, nos dijo que lo que teníamos era suficiente para encender alarmas. Nos recomendó grabar cualquier conversación futura que tuviéramos con nuestra madre, y que bajo ningún motivo la enfrentáramos sin respaldo legal. También nos preguntó si estábamos preparadas emocionalmente para lo que venía, porque esto podía escalar muy rápido. Su tono no fue paternalista, fue honesto. Y esa honestidad, aunque me apretó la garganta, fue lo que nos hizo darnos cuenta de que ya no había marcha atrás. Ya no era una conversación de familia. Era una historia de delito. Fue entonces cuando Maya propuso lo que a ambas nos costó aceptar, buscar si había coincidencias de ADN en las plataformas con otros posibles familiares biológicos. Y aunque en el fondo tenía miedo de abrir esa puerta, de repente supe que no podía seguir viviendo con un apellido que tal vez no era mío, con una historia que había sido tejida por la mujer que más nos había engañado. Decidimos hacerlo juntas. Actualizamos los perfiles, autorizamos la búsqueda de parientes y escribimos pequeños mensajes para cualquier coincidencia que pudiera aparecer. Yo no sabía si esperaba una respuesta o si simplemente quería tener la sensación de que estaba haciendo algo más que mirar cómo mi mundo se desmoronaba. Lo que sí sabía, con absoluta certeza, era que si nuestra madre había creído que podía robar bebés y construir una vida sin consecuencias, estaba por descubrir que ese tipo de mentira no puede sostenerse para siempre. Y nosotras, esta vez, no íbamos a dejar que se saliera con la suya. Aunque doliera. Aunque partiéramos el mundo por la mitad. Aunque nos lleváramos entre las manos el único amor que habíamos conocido. Actualización 2. Pasaron poco más de 3 semanas desde que activamos la búsqueda de coincidencias genéticas en todas las plataformas disponibles, y aunque al principio fue un proceso lento, mecánico y hasta frustrante, lleno de notificaciones vacías y resultados ambiguos que nos hacían dudar si todo esto valía la pena, un día común y corriente, sin advertencia previa, Maya recibió la alerta que lo cambió todo. Fue un martes por la tarde, mientras yo estaba en el trabajo intentando fingir normalidad frente a un cliente que insistía en que su computadora tenía espíritus porque no cargaba bien. Cuando ella me mandó un mensaje con una captura de pantalla que hizo que el estómago se me cayera hasta el piso. La coincidencia era clara, con un porcentaje de compatibilidad tan alto que no dejaba margen a dudas, una mujer llamada Elena J., residente en Texas, con una relación genética equivalente a una tía biológica directa. No prima lejana. No conocida de casualidad. Tía de sangre. Maya no perdió tiempo. Le escribió un mensaje corto, directo, sin rodeos, explicando que estaba buscando a su familia biológica porque recientemente había descubierto que la mujer que la crió no era su madre real. Pasaron 2 horas de silencio absoluto. 2 horas en las que Maya se paseó de un lado a otro de mi sala como si estuviera encerrada en una celda invisible, con el celular en la mano y la mirada perdida, sin saber si llorar, vomitar o salir corriendo. Yo no hablaba. No hacía falta. Solo me senté ahí, respirando hondo y recordándome que cualquier respuesta era mejor que el silencio. Y entonces, justo cuando empezábamos a convencernos de que tal vez esa Elena no contestaría, el teléfono vibró con una notificación. Era ella. La mujer había respondido, y su mensaje no solo confirmaba la compatibilidad, sino que decía una frase que hizo que se nos doblaran las rodillas: mi hermana perdió a su bebé en el 97. La robaron del hospital. Nunca más supimos nada. Tal vez seas tú. El corazón se me detuvo por un segundo. Maya se llevó ambas manos a la cara y se dejó caer al piso, no como una película, no con drama, sino con una fragilidad cruda, con ese tipo de llanto que no es bonito ni digno, sino desgarrado. Como si por fin su cuerpo hubiera entendido que sí, que había una historia enterrada allá afuera que llevaba casi 3 décadas buscándola. Esa misma noche organizamos una videollamada con Elena. Yo me senté a su lado con una mezcla absurda de nervios, miedo y hasta celos, porque mientras Maya tal vez estaba a punto de recuperar una madre, yo seguía sin rastro, sin pista.
sin siquiera una coincidencia que me dijera de dónde mierda venía. Pero no dejé que se notara. No en ese momento. Ella necesitaba que yo fuera un ancla. Cuando la llamada se conectó y vimos la cara de Elena en la pantalla, fue como ver el reflejo futuro de Maya. Mismo tono de piel, misma curva en la ceja derecha, incluso el mismo hábito de arrugarla frente al hablar. Elena lloró en silencio apenas vio el rostro de mi hermana, y Maya también. Yo me limité a mirar, a absorber cada palabra, a grabar con la memoria cada gesto porque sentía que, de alguna forma, estaba presenciando algo sagrado. Elena confirmó todo, su hermana había dado a luz en un hospital de El Paso en mayo del 1997, la niña desapareció en su segunda noche de vida, durante un cambio de turno, cuando una enfermera supuestamente se la llevó para hacerle pruebas y nunca regresó. Lo peor fue que la historia fue enterrada por negligencia institucional, falta de pruebas, burocracia asquerosa y una familia sin recursos para presionar legalmente. Nadie fue procesado. Nadie pagó. La madre biológica, que ahora vivía en el sur de Houston, nunca volvió a tener hijos. Según Elena, algo en ella se apagó ese día y nunca volvió a encenderse. Después de esa llamada, Maya cambió. No en un sentido negativo, pero sí en uno evidente. Ya no caminaba con la misma incertidumbre. Había un rumbo, una raíz que había emergido del lodo. Empezó a intercambiar correos con Elena, fotos, historias familiares, anécdotas que hacían eco en su propia historia de formas tan extrañas que resultaban casi dolorosas. Yo trataba de mantenerme al margen, de no estorbar, pero la verdad es que me estaba quebrando por dentro. No porque no quisiera que Maya encontrara a su familia, sino porque yo sentía que mientras ella subía, yo me hundía más. Todo lo que yo tenía era un vacío enorme y una mujer que seguía enviándome mensajes con frases que ya ni siquiera leía completas. Una noche me escribió algo que me hizo lanzar el celular contra la pared. Me dijo que si la denunciábamos, nos convertiríamos en parte del sistema que destroza familias. Esa frase me supo a veneno. Me hervía la sangre pensar que aún se atrevía a presentarse como una víctima, como si su mentira de casi 30 años fuera un acto de heroísmo y no un secuestro disfrazado de maternidad. Fue entonces cuando Maya propuso que hiciéramos una segunda llamada, esta vez con su madre biológica, la hermana de Elena. Yo dudé en quedarme. No quería ser un intruso, pero Maya me pidió que estuviera con ella, que no la soltara. Así que accedí. La videollamada fue indescriptible. La mujer, que se llamaba Raquel, era mucho más joven de lo que imaginábamos. Tenía el rostro marcado por los años pero una voz suave, rota en los bordes. Cuando vio a Maya, solo dijo, «Eres tú. Te reconocería en cualquier parte». No hubo espectáculo, no hubo drama innecesario. Solo dos mujeres llorando a través de una pantalla, tratando de llenar un océano de distancia con palabras que no alcanzaban. Me dolió verlas, en serio. Me dolió como si una parte de mí también hubiera sido robada y enterrada en algún hospital de mierda. Raquel le contó todo lo que recordaba, que había tenido un parto normal, que su bebé nació sana, que la enfermera la tomó para hacerle una revisión de rutina y no regresó. Que cuando pidió explicaciones, el hospital dijo que hubo una confusión, pero luego la culparon de estar alterada. Que la policía no hizo nada. Que las cámaras de seguridad no funcionaban. Que nadie, absolutamente nadie, fue responsabilizado. Y ahí fue cuando conectamos los puntos. Porque Maya había sido registrada por nuestra madre como nacida en Texas, y ese dato lo habíamos ignorado al principio por creer que era un error. Pero no era un error. Era la única verdad que había dejado al descubierto sin querer. Cuando colgamos esa videollamada, Maya no podía ni hablar. Se encerró en el baño por más de una hora. Yo me quedé sentada mirando la pantalla vacía, pensando en todo lo que habíamos descubierto en cuestión de semanas y en lo que todavía faltaba. ¿Por qué si Maya había sido robada de una habitación de hospital, qué carajo significaba eso para mí? ¿Dónde estaba mi historia? ¿Y qué tan hondo estaba dispuesta a escarbar para encontrarla? Esa noche tomamos una decisión que ya venía masticándose desde hace tiempo, íbamos a denunciar oficialmente. Iba a dejar de ser un asunto familiar para volverse un caso legal.
Íbamos a entregar los papeles, las grabaciones, los documentos alterados y todo lo que teníamos en nuestras manos. Porque no era justo que una mujer pudiera robarle la vida a 2 bebés y seguir caminando por la calle como si nada, recibiendo saludos en la iglesia, horneando pasteles para el bazar comunitario. Mientras otras madres se pasaban la vida llorando cunas vacías. Maya ya había recuperado un pedazo de su historia. Yo aún no tenía nada. Pero lo que sí tenía era rabia. Rabia suficiente para prenderle fuego a toda esa red de mentiras. Porque si esa mujer había sido capaz de secuestrarnos, de mentirnos durante casi 30 años, de manipularnos con amor disfrazado de control, entonces yo estaba dispuesta a destruir todo lo que construyó con nuestras identidades falsas. Aunque me costara todo. Aunque doliera más de lo que ya dolía. Porque ya no había lugar para medias tintas. Y si ella pensaba que el amor era suficiente excusa para robar una vida, entonces iba a aprender lo que significa enfrentarse a la verdad. Y esta vez, la verdad iba a tener nuestros nombres por fin. Los verdaderos. No los que ella nos dio. Actualización 3. Habían pasado casi 2 meses desde aquella llamada devastadora en la que Maya conoció a su madre biológica y desde que nosotras tomamos la decisión definitiva de denunciar. No era una decisión tomada al calor del momento, no era una rabieta ni una forma desesperada de venganza, era el resultado inevitable de ver cómo una vida entera había sido construida sobre cimientos podridos. Cada semana que pasaba sin actuar nos carcomía por dentro, como si dejarlo pasar fuera también convertirse en cómplices de algo que sabíamos que había destruido a más personas de las que nuestra madre, la mujer que nos crió. Nos vistió, nos alimentó, estaba dispuesta a admitir. El hecho de que Maya ya supiera de dónde venía, que tuviera ahora 2 nombres, 2 madres, 2 historias corriendo en paralelo, no significaba que el asunto estuviera resuelto. Y en mi caso, con una identidad aún flotando en el limbo, el silencio se volvió insoportable. Ya no se trataba de que ella hubiera mentido. Se trataba de que no podía vivir con la sensación de que su mentira seguía respirando tan tranquila mientras yo me ahogaba cada día con las preguntas que se acumulaban sin respuesta. El primer paso fue contactar nuevamente a la organización que nos había orientado al principio. Les contamos todo, que Maya había encontrado a su familia biológica, que la mujer que nos crió había confesado fuera de grabación que había utilizado contactos para conseguir bebés fuera del sistema. Que teníamos papeles alterados, recibos médicos sospechosos, certificados con fechas imposibles. Fue entonces cuando nos pusieron en contacto con un detective del condado especializado en delitos de sustracción de menores. Alguien que había trabajado en casos similares en otros estados y que ahora se encargaba de revisar reportes antiguos, especialmente aquellos que no habían sido resueltos por negligencia institucional o falta de pruebas. En la primera reunión con él, nos miró con cara de esto va a doler. No lo dijo así, pero estaba implícito en su expresión. Su nombre era Rivera, un tipo serio, con los ojos cansados y el gesto de quien ha visto suficiente mierda como para saber cuando algo huele peor de lo que aparenta. Rivera nos pidió que no dijéramos ni una palabra más a nuestra madre. Que no la confrontáramos, que no insinuáramos que había una investigación en curso, que siguiéramos actuando como si todo fuera normal. Nos explicó que lo que teníamos, aunque fuerte, no era suficiente por sí solo, necesitaban algo que la conectara directamente con la red de personas que facilitaban esos intercambios, como ella los había llamado. O que dejara claro que no fue una adopción informal sino un secuestro deliberado. Fue entonces cuando nos sugirió algo que en su momento me pareció salido de un mal guión policial, grabarla. Conseguir una confesión clara, sin presiones, sin amenazas, sin cámaras obvias. Solo una conversación natural donde ella misma dijera lo que había hecho, con detalles, con nombres, con lo que creyera era una historia gloriosa que la justificaba. Rivera nos explicó que muchos culpables no confiesan bajo tortura, sino con orgullo. Que hay personas tan convencidas de que lo que hicieron estuvo bien, que terminan hablando más de la cuenta si uno sabe empujarlas con las palabras adecuadas. Pasamos 3 días completos planeando la conversación. Maya se encargó de armar el entorno, de simular que queríamos reconciliarnos, que necesitábamos cerrar ciclos.
Yo conseguí una grabadora miniatura a través de un amigo técnico que trabajaba en producción de documentales, la escondimos en un termo viejo que mi madre conocía bien y que nunca habría revisado. También activamos el teléfono de Maya para grabar en segundo plano. Nos preparamos para todo, incluso para que ella nos sacara a gritos. Lo que no nos preparamos fue para lo fácil que fue hacerla hablar. Era un sábado por la tarde cuando la citamos en su casa. Nos sentamos en la sala, con café caliente, un plato de galletas y esa calma fingida que solo se consigue después de mucho ensayo mental. Maya empezó diciendo que necesitaba entenderlo todo, que quería saber exactamente cómo había pasado todo, que aunque ya había encontrado a su madre biológica, todavía tenía un montón de huecos que no lograba llenar. Mi madre, esa mujer que aún tenía la cara de siempre pero que ya no me provocaba ternura sino un asco extraño, mezclado con rabia, se acomodó en el sillón como si se estuviera preparando para contar una gran historia. Al principio repitió lo mismo de siempre, que todo fue por amor, que solo quiso ayudarnos, que las madres originales no podían criarnos. Pero cuando le pedimos más detalles, algo en ella se aflojó. Dijo que conocía a una mujer llamada Gladys, que era enfermera en una clínica independiente, que ella la ponía en contacto con madres jóvenes desesperadas y que en un par de casos ni siquiera conoció a las madres. Solo le entregaban al bebé y los papeles se arreglaban después. Soltó la frase exacta, mira, si no las hubiera traído a casa, se las tragaba el sistema. Una tenía que hacer lo que se podía con los contactos. No hice nada malo. La salvé. Yo sentí que la sangre se me agolpaba en las sienes. Maya también. Pero no interrumpimos. La dejamos seguir. Ella mencionó nombres, mencionó pagos en efectivo, habló de falsificaciones como si hablara de comprar frutas en el mercado. Que una señora arreglaba los certificados, que otra firmaba como doctora aunque no lo era, que todo se hacía rápido, sin involucrar al Estado porque si el gobierno se metía, las cosas se complicaban. Cuando terminamos esa tarde, apenas salimos de su casa, Maya vomitó en el jardín. Yo le di la botella de agua sin decir una palabra. No hacía falta. Sabíamos que lo que teníamos en esa grabación no era solo una confesión. Era la prueba de que nuestra infancia, nuestra familia, nuestra identidad, todo, había sido parte de una red de crímenes que operaban con total impunidad. Y lo peor de todo era que ella ni siquiera lo veía así. Estaba convencida de que había hecho lo correcto. De que merecía agradecimiento. La semana siguiente, entregamos la grabación al detective Rivera, junto con todos los papeles, los recibos, los registros alterados. Las fotografías antiguas que encontramos en el baúl y hasta los libros de bautizo falsos que una amiga de Maya nos ayudó a verificar. El rostro del detective cambió cuando escuchó la grabación. Al principio era solo profesionalismo, pero después apareció ese gesto que vi en muchos adultos cuando se cruzaban con algo repulsivo, la ceja apretada, la mandíbula firme. No nos prometió nada, pero dijo que esto ya no era un asunto de probablemente. Dijo que esto era serio. Que el condado podía abrir un caso formal. Que lo siguiente sería coordinar con fiscalía. Esa noche nos encerramos en casa. Pedimos pizza barata y nos quedamos calladas frente al televisor sin verlo realmente. No sabíamos si llorar, si brindar, si dormir. Pero lo que sí sabíamos era que el tablero había cambiado por completo. Nuestra madre ya no era solo una mujer con secretos. Ahora era una mujer investigada por secuestro infantil y manipulación de documentos oficiales. Y nosotras por fin estábamos al otro lado. No del lado de las hijas confundidas. Del lado de las que dijeron basta. Del lado de las que iban a hacer que el mundo supiera la verdad, costara lo que costara. Aunque nos partiera. Aunque ya nunca más volviéramos a verla como una madre, ni siquiera como una persona. Porque ahora, por fin, teníamos las pruebas. Y no íbamos a soltarlas. Actualización 4. Habían pasado 6 meses desde que entregamos la grabación al detective Rivera, 6 meses de un proceso que avanzaba lento pero firme, como una maquinaria oxidada que, una vez puesta en marcha, ya no podía detenerse sin arrancarse a pedazos.
Durante ese tiempo, Maya empezó a viajar con cierta frecuencia a Texas, a reencontrarse poco a poco con esa familia que había creído muerta durante más de 20 años. La madre biológica que la parió, Raquel, no intentó reemplazar lo que ya había existido, pero tampoco se conformó con mirar desde lejos. Ambas se construyeron desde cero, con cautela, entre abrazos temblorosos y silencios incómodos que decían más que cualquier palabra. Maya comenzó a llenar ese álbum de fotos vacío que siempre creyó completo. Yo, por mi parte, me quedé en Minnesota, esperando a que el sistema hiciera su trabajo, a que alguien en alguna oficina decidiera que nuestra historia no era solo un drama familiar, sino una bomba que debía estallar en manos de la justicia. Y en medio de todo eso, el teléfono sonó una mañana, justo después de que yo había terminado de ducharme. Era Rivera. Me dijo con voz seca que ya tenían la orden. Que habían aprobado el allanamiento de la casa de nuestra madre. Que iban a detenerla esa misma semana. Que debíamos estar preparadas. No dormí durante 2 noches completas. Maya regresó al día siguiente para estar presente. Lo hablamos todo, qué íbamos a hacer, si íbamos a ir a verla, si íbamos a quedarnos atrás como espectadoras o si íbamos a mirar de frente lo que habíamos provocado. Decidimos que estaríamos allí. No por morbo. No por venganza fácil. Sino porque necesitábamos ver con nuestros propios ojos que lo que habíamos denunciado ya no era solo una herida emocional, sino un crimen con consecuencias. El operativo fue programado para el jueves a las 6 de la mañana. Nos estacionamos en la esquina de la cuadra donde crecimos, con el motor apagado y el corazón en la garganta. A esa hora, las casas estaban en silencio, las luces de los porches apenas comenzaban a encenderse y los vecinos aún dormían con las persianas cerradas. Pero no por mucho tiempo. Los patrulleros llegaron sin sirenas, con una coordinación que parecía de reloj suizo. Fueron 3 vehículos sin identificación, 2 agentes en ropa civil y una mujer uniformada que parecía llevar el mando. Tocaron la puerta, anunciaron el motivo, y segundos después, nuestra madre apareció con una bata de dormir rosa que yo recordaba haberle regalado una Navidad, aún medio dormida. Con el cabello despeinado y el gesto más confundido que culpable. La mujer de uniforme le leyó sus derechos con calma, le pidió que cooperara, y cuando ella intentó hacerse la víctima, diciendo que no entendía nada, que eso debía ser un error, le mostraron el expediente. Uno de los agentes le dijo en voz baja que estaba detenida por presunta participación en una red de tráfico de menores y falsificación de documentos federales. Ella se quedó quieta un instante, como si acabara de recibir una cachetada que no sabía cómo procesar. No gritó. No lloró. Solo murmuró no puede ser una y otra vez, como si repitiéndolo lograra deshacerlo. Cuando la esposaron, giró la cabeza en nuestra dirección. Nos vio. Nos reconoció. Y su rostro se deformó de una forma que nunca olvidaré. No fue rabia. No fue dolor. Fue un desprecio profundo, una mezcla de decepción y odio que no se puede fingir. Me sostuvo la mirada durante casi 10 segundos. Luego escupió las palabras con un veneno que me marcó como una quemadura, son unas traidoras. Todo lo hice por ustedes. Esto no va a terminar bien. Y luego, como si no quisiera darnos ni un segundo más de atención, subió al vehículo sin decir nada más. Los vecinos comenzaron a salir a los porches, algunos en pijama, otros grabando con sus teléfonos, todos murmurando. Sabíamos que en cuestión de horas los rumores se extenderían como pólvora. Que habría versiones, exageraciones, distorsiones. Pero no me importaba. Porque esta vez, los hechos ya estaban en manos de quienes debían juzgarlos. Al día siguiente, nos llegó la copia del inventario del allanamiento. Habían encontrado cosas que ni siquiera sabíamos que existían, fotografías viejas de cunas con brazaletes de hospital todavía puestos, listas de nombres anotadas en cuadernos escolares, con fechas, códigos, cifras. También descubrieron certificados en blanco con membretes de clínicas que ya no existían, algunos con firmas incompletas, otros aún sin rellenar. Una caja entera estaba dedicada solo a papeles con sellos falsificados, notas manuscritas y una agenda donde aparecían iniciales junto a montos de dinero y ciudades.
Era, literalmente, una bitácora del horror. La fiscalía contactó a Rivera para informar que lo recolectado era suficiente para formalizar una acusación completa, que no sería una sola imputación, sino múltiples cargos. Había ahora otros ojos en el caso, otras víctimas potenciales. La investigación ya no era solo sobre nosotras. Era sobre un patrón. Un circuito. Una red. Mientras todo eso se desataba, la iglesia a la que nuestra madre había asistido por más de 20 años decidió hacer una cadena de oración. Convocaron a los feligreses a reunirse en su nombre, a orar por su liberación y su justicia divina. Me llegaron capturas de pantalla, comentarios en Facebook, gente diciendo que éramos unas malagradecidas, que los hijos no deberían traicionar a quien los cría, que el amor vale más que la biología. En un principio me afectó. No lo voy a negar. Me sentí desnuda, expuesta, como si me hubieran colocado en una plaza pública para que todos me escupieran por haber tenido la osadía de denunciar a la mujer que me dio techo. Pero luego respiré. Me tomé el tiempo de recopilar los artículos de prensa que ya habían empezado a circular, los recortes del caso de Maya en Texas, los archivos públicos del expediente y las pruebas que habíamos entregado. Y una por una, se las envié a cada una de esas personas. Sin insultos. Sin discurso. Solo los documentos. Solo los hechos. Que juzgaran por sí mismos. Que tuvieran el valor de mirar la verdad a los ojos, como lo habíamos hecho nosotras. No me respondieron. Ni uno solo. Pero empecé a notar que el grupo de oración desapareció de la página. Que algunos comentarios empezaron a ser eliminados. Que, poco a poco, el discurso de Leya solo las amó se fue desinflando como un globo viejo. No porque yo dijera nada. Sino porque la verdad, cuando se muestra con suficiente contundencia, deja sin aire a los que intentan disfrazarla. Y esa fue mi forma de venganza. No fue un grito. No fue una pelea. Fue la demolición lenta y meticulosa de su fachada, ladrillo por ladrillo, hasta que su imagen de mujer ejemplar quedó convertida en polvo. Mientras ella seguía tras las rejas, mientras su rostro aparecía en una nota local que decía madre arrestada por red de adopciones ilegales, yo caminaba por el barrio con la frente en alto. Porque aunque el proceso apenas empezaba, ya no éramos las niñas que se creyeron gemelas. Ya no éramos las hijas que lloraban en la esquina de una sala. Ahora éramos testigos. Sobrevivientes. Y la pesadilla que tanto tiempo nos silenció, por fin, estaba dejando de ser un secreto. Actualización 5. Habían pasado ya casi 9 meses desde la detención, y aunque los días seguían avanzando con la misma rutina que cualquier ciudadano promedio podría experimentar, el café de la mañana, el tráfico lento, los correos electrónicos sin alma, para nosotras todo seguía teñido por esa sombra persistente que significaba tener a la mujer que nos crió enfrentando una posible condena por secuestro y fraude. No era algo de lo que se pudiera hablar con cualquiera, mucho menos explicar sin que la otra persona terminara mirándote con una mezcla incómoda de lástima y fascinación morbosa. No faltaban quienes intentaban cambiar el tema con torpeza y otros que preguntaban detalles como si nuestra historia fuera un documental de Netflix que no habían terminado de ver. Pero más allá de las reacciones ajenas, lo que verdaderamente nos estaba rompiendo por dentro era esa especie de espera tensa que parecía no tener fin. La investigación estaba completa, el fiscal había aceptado los cargos, la defensa había presentado recursos absurdos para ganar tiempo. Y la audiencia preliminar había sido pospuesta 2 veces por tecnicismos legales que nos desgastaban como gotas cayendo sobre una piedra. Todo era lento. Todo era desesperante. Aquel lunes por la mañana, sin previo aviso, recibimos el correo electrónico que nos confirmaba que finalmente se celebraría la audiencia de fianza. No era el juicio como tal, pero sí el momento en el que se decidiría si nuestra madre podía salir en libertad condicional mientras se iniciaba el proceso formal, o si seguiría detenida debido a la gravedad de los cargos. Maya y yo sabíamos que esa audiencia no era solo un trámite. Era el punto donde por fin íbamos a poder ver frente a frente el resultado de lo que habíamos iniciado. Llegamos temprano al edificio del tribunal, con ropa formal y una especie de escudo emocional que habíamos construido a base de repetición y terapia.
No íbamos acompañadas por ningún familiar porque no teníamos familia. No había tíos, primos, ni siquiera una amiga cercana que entendiera del todo lo que era ver a tu madre como victimaria. Solo nos teníamos a nosotras, como siempre, pero esta vez con el mundo legal reconociendo que nuestra historia merecía ser contada desde un estrado. Cuando la sacaron del cuarto contiguo, esposada y con un overol naranja que apenas lograba mantener la dignidad, me temblaron las piernas. Verla así me dejó una sensación contradictoria, como si una parte de mí quisiera correr y abrazarla mientras la otra solo pensaba en cuánto daño nos había hecho. Su cabello estaba más canoso, el rostro más seco, sin maquillaje, sin el disfraz de madre devota que usó durante décadas. Pero lo que más me impactó fue su mirada, no era de arrepentimiento, ni de remordimiento, ni siquiera de odio. Era la mirada de alguien que todavía no entendía por qué estaba ahí, de alguien que seguía creyendo que todo esto era una injusticia cometida en su contra. Se sentó con la espalda recta, ignorándonos deliberadamente, y cuando el juez pidió a las partes que comenzaran, el fiscal se puso de pie con una carpeta tan gruesa que parecía un maldito diccionario. El fiscal, un hombre robusto, con tono firme y sin adorno alguno, expuso los cargos con una claridad dolorosa: sustracción ilegal de menores, falsificación de documentos oficiales, uso de identidad falsa, conspiración para cometer fraude interestatal y manipulación de registros vitales. Detalló que las pruebas presentadas incluían grabaciones, declaraciones de víctimas, documentos con firmas no autorizadas y una confesión directa en una conversación grabada. Explicó que no era un caso de adopción irregular sino un patrón sistemático de conducta con implicaciones penales y sociales graves. Incluso mencionó que existían otras posibles víctimas en la red descubierta gracias a la información que nosotras habíamos entregado. Luego agregó lo que nosotras más temíamos pero sabíamos que era necesario escuchar, que había riesgo de fuga, que existían pruebas de pagos en efectivo a personas sin identificar. Y que se sospechaba que aún quedaban cabos sueltos que podían ser destruidos si la acusada era liberada. El abogado defensor, por supuesto, intentó el espectáculo. Habló de su clienta como una mujer ejemplar, como alguien que había criado a 2 niñas con amor, dedicación y sacrificio. Dijo que era una persona de fe, una ciudadana con años de servicio comunitario, una madre que solo intentó dar un hogar a quienes nadie más quiso. Usó cada cliché que pudo encontrar en su maldito manual de defensa de criminales con cara amable. Incluso dijo que nuestra madre no representaba ningún peligro para la sociedad, que estaba cooperando con la justicia, y que negar la fianza era un acto cruel contra una mujer mayor que no tiene antecedentes. En ese momento, el juez nos preguntó si queríamos dar nuestra declaración. Me temblaron las manos, pero me puse de pie. Maya me apretó el brazo y yo respiré profundo antes de hablar. No preparé un discurso. No tenía nada escrito. Solo hablé desde el lugar más roto de mi pecho. Dije que sí, que ella nos dio techo, comida y abrigo. Que nos llevó a la escuela, que nos curó las rodillas raspadas, que nos arropó en las noches de fiebre. Pero que todo eso lo hizo mientras escondía una verdad monstruosa. Que nos quitó el derecho a conocer nuestra historia, nuestras raíces, nuestras familias. Que construyó su maternidad sobre el dolor ajeno y que nunca lo reconoció. Que mientras Maya era robada de los brazos de una madre dormida en un hospital, ella sonreía y nos hacía creer que éramos suyas. Que yo aún no sabía quién era. Que mi identidad seguía sin aparecer en ningún archivo, en ningún registro, en ningún puto sistema. Y que cada día que ella respiraba como si nada hubiera pasado era otro día en que las personas a las que les robó la vida seguían sin justicia. Dije que no la odiaba. Pero que eso no cambiaba nada. Porque el amor no puede ser usado como excusa para un crimen. Porque amar no te da permiso para secuestrar, ni para mentir, ni para hacer desaparecer la verdad de otra persona solo porque crees que puedes cuidarla mejor. El juez guardó silencio por varios segundos. Luego negó con la cabeza y dijo que, después de revisar los documentos y escuchar a las partes, no concedería fianza. Que los delitos eran demasiado graves, que había evidencia sólida de intención y premeditación, y que la acusada debía permanecer bajo custodia hasta el inicio del juicio. Maya soltó una respiración tan profunda que parecía haberla estado aguantando por meses.
Yo solo sentí que el corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo rebotar en mis oídos. Nuestra madre bajó la cabeza por primera vez desde que todo esto había comenzado. No dijo nada. No lloró. No intentó hablar. Simplemente dejó que los agentes la llevaran fuera de la sala como si su cuerpo ya no tuviera voluntad. Y nosotras, por fin, salimos del juzgado con la espalda más recta que nunca. Porque aunque la guerra no había terminado, esa batalla estaba ganada. Y en ese momento supe que si alguna vez hubo justicia en este país para personas como nosotras, era esa. Ver a la mujer que nos robó la verdad enfrentarse a la única verdad que no pudo controlar, la del sistema que ahora la juzgaba. Actualización final. Pasó más de un año desde aquella audiencia donde el juez le negó la fianza, y si algo aprendí durante ese tiempo fue que la justicia no siempre se mueve con la urgencia que uno espera. Todo ese año fue un proceso largo, agotador, lleno de pausas impuestas por papeleos, agendas judiciales, apelaciones ridículas y tácticas dilatorias por parte de la defensa. Pero también fue un año de reconstrucción silenciosa, de esos que parecen no tener grandes eventos y sin embargo están llenos de momentos cruciales que no hacen ruido, pero te cambian por dentro. Maya se mudó oficialmente a Texas después del tercer viaje, no porque quisiera borrar lo que habíamos vivido, sino porque necesitaba conocer esa otra parte de sí misma que le había sido negada durante casi 3 décadas. Empezó a trabajar de manera remota y se instaló cerca de Raquel, su madre biológica, con quien fue construyendo una relación que al principio estuvo llena de vacíos incómodos y silencios mal acomodados, pero que con el tiempo fue tomando forma. Compartían tardes en la cocina, caminatas cortas por el vecindario, conversaciones largas sobre todo lo que se habían perdido y lo que todavía les quedaba por construir. Raquel no intentó reemplazar nada, no trató de actuar como si los años no hubieran pasado, y creo que eso fue lo que le permitió a Maya dejarse querer otra vez sin miedo. Yo, en cambio, me quedé. No porque sintiera algún tipo de lealtad a este lugar, sino porque algo en mí necesitaba quedarse firme en el epicentro de todo, como si alejarme fuera igual a soltar el último hilo que me quedaba. Me dediqué por completo a buscar respuestas sobre mi identidad, a contactar genealogistas especializados en casos complejos, a compartir mis resultados de ADN en cada plataforma posible. Me volví una especie de detective frustrada, con libretas llenas de notas, gráficos, nombres repetidos, árboles genealógicos que no llevaban a ningún lado. Durante meses todo fue frustración, coincidencias débiles, conexiones imposibles, personas que no querían saber nada y otros que simplemente no creían en la posibilidad de tener a alguien perdido por ahí. Hasta que un martes cualquiera, a las 6:12 de la mañana, el teléfono vibró con un mensaje que leí entre sueños. Era del genealogista con el que había estado trabajando desde hacía 3 meses. Me escribió: tenemos un árbol consistente. 2 coincidencias triangulan en Ohio. Posible línea paterna. Hay una mujer que podría ser tu tía, ¿podemos hablar hoy? Sentí que me temblaban las manos. Me quedé sentada en la cama durante varios minutos, como si levantarme fuera a espantar esa posibilidad. Llamé de inmediato. Me explicó los datos, los nombres, los años, las conexiones. Me habló de una familia en Youngstown que había reportado la desaparición de una bebé en enero del 1997. En una clínica rural donde una enfermera se llevó a la recién nacida diciendo que debía revisarla por una arritmia, pero luego se alegó que había sido trasladada a otro centro médico por complicaciones. Nunca hubo traslado. Nunca apareció el acta de defunción. El caso quedó archivado como error administrativo, sin investigación posterior. La familia se mudó meses después. Nadie supo más. La madre murió hace años. Pero la hermana seguía viva. La tía. Llamé. Me presenté. Le conté todo con una mezcla de torpeza y miedo. Del otro lado de la línea hubo un silencio largo, y luego una voz calmada, mayor, con un acento fuerte que decía: si eres tú, no importa cuánto tiempo pasó. Aquí seguimos. No lloré durante la llamada. No lloré cuando colgué. Lloré cuando abrí el correo donde ella me mandó la única foto que quedaba del bebé desaparecido, una niña arrugada.
con el cabello en remolino y una cicatriz minúscula en la clavícula que coincidía con una marca que siempre tuve y que mi madre siempre dijo que era de una caída cuando tenía 2 años. Era yo. No necesitaba un juez, un ADN ni un puto abogado para saberlo. Era yo. Finalmente yo. Pocos días después, mientras todo eso aún estaba en proceso de asimilarse dentro de mí, comenzó el juicio formal contra nuestra madre. No hubo cámaras. No fue mediático. Fue crudo, lento, con testigos, con papeles impresos, con testigos federales y peritos forenses. Maya regresó a Minnesota solo para testificar. Raquel también. Ambas declararon frente al jurado, frente a nuestra madre, frente a la defensa que todavía intentaba hacerla ver como una víctima del sistema. Yo también subí al estrado. Y esta vez no temblé. No lloré. Hablé de todo. De cómo me enteré, de cómo me hizo creer que tenía un lugar en el mundo mientras borraba toda evidencia de quién era realmente. De cómo me miró a los ojos y me mintió durante años, de cómo eligió el silencio cada vez que pudo haber dicho la verdad. De cómo ahora tenía un apellido nuevo, una historia rota, una vida entera dividida en 2 versiones, y que aún así no me arrepentía de haberla denunciado. Dije que no lo hice por odio. Lo hice porque la verdad no debe depender del amor. Porque nadie debería tener que elegir entre proteger a quien amas o encontrar quién carajos eres. El jurado tardó menos de lo que esperábamos. La declararon culpable de todos los cargos. La sentencia se leería un mes después. Nos dijeron que podría pasar hasta 25 años en prisión federal. Cuando lo supimos, Maya y yo nos sentamos en silencio en la acera del tribunal, comiendo donas baratas que habíamos comprado en un local de mala muerte, como si el azúcar pudiera aliviar la presión del pecho. No celebramos. No lloramos. Solo nos quedamos ahí. Respiramos. Dejamos que el aire nos dijera que por fin, después de tanto, estábamos al otro lado. Unas semanas después, usé parte del dinero que nos quedó tras vender sus cosas, ropa, muebles, adornos, hasta su estúpida colección de cerámica, para crear una pequeña beca en conjunto con una organización que conecta a personas adoptadas ilegalmente con sus posibles familias. Cada año, un monto pequeño pero real será entregado para ayudar a alguien a pagar sus pruebas genéticas, su investigación, su derecho a saber. Lo hice sin hacer ruido. Sin nombre. Sin crédito. Porque no se trataba de mí. Era mi forma de devolverle algo al mundo que nuestra madre le robó. También tomé una decisión más personal. Pedí el cambio legal de mi nombre. Me quité el apellido que ella me impuso. No por vergüenza, sino porque ya no le pertenecía. Porque ya no era la niña que necesitaba su aprobación. Ni su amor. Ni su historia. Y si alguien alguna vez me pregunta si la extraño, si la odio, si todavía me duele, responderé lo mismo que me repito cada vez que despierto con esa mezcla de tristeza y libertad: no se trata de eso. Se trata de haber sobrevivido. De haberle arrebatado la última palabra a quien creyó que podía controlarla todo. Porque ya no soy la hija que le debía gratitud. Soy la mujer que la enfrentó. Que la expuso. Que la venció. Y eso, por fin, también es una forma de justicia. Aunque no cure. Aunque no repare. Aunque duela. Aunque nunca más vuelva a llamarla mamá.